peculiaridad de que no es algo que sea mecánico, es muy fisiológico, ¿sí? Son estructuras muy estáticas que tienen una funcionalidad muy microscópica, entonces es difícil imaginarse, no hay presiones, no hay... prácticamente todo lo que veníamos estudiando ahora cambia, ¿sí? Son estructuras, como desde el punto de vista anatómico macroscópico, relativamente estáticas. Y entonces es mucha memoria y hay que intentar pensarlas desde el punto de vista funcional para entenderlas y por ahí a los que les hay distintas formas. Los que tienen que estudiar entendiendo las cosas, como me pasa a mí, tienen que sentar con el libro al lado para saber cómo funciona, para ver cómo es que es algo, ¿sí? Un poco de eso vamos a hablar hoy. Esta clase de imágenes va a ser un poquito distinta a las que les vengo trayendo, pero yo siempre pongo muchas imágenes y hablamos de la imagen. Vamos a hablar un poco más de la teoría, porque Neuro requiere hablar un poco más de la teoría, ¿sí? Un poco aburrido, esto es muy largo, lo vamos a leer así como en resaltado, pero se los dejo para que lo lean, ¿sí? En general, el cerebro es una estructura que se desarrolla, bueno, desde el punto de vista embriológico, las estructuras, los primordios están desarrollados desde muy temprana edad. El sistema nervioso central tiene la peculiaridad que va a dar el cerebro y la mente, ¿cierto? Bueno, ustedes habrán visto, ¿vieron algún cerebro haciendo en directo? No, en películas, ¿todos vieron alguna película de terror donde le arrancan el cerebro a alguno? Sí. Bueno, ¿vieron cómo es el cerebro? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? Como ovoide, aparte de que es como asqueroso. No les puedo explicar lo que es hacer una guía intraoperatoria con ecografía. Como que lo tocas así, es como una gelatina medio extraña. ¿Cómo se ve el cerebro? Tiene surcos, tiene como depresiones, ¿no es cierto? Parece una nuez, ¿no es cierto? Bueno, esas depresiones que tiene el cerebro, ¿sí? Tienen surcos y tienen fisuras, ¿sí? Y tiene circunvoluciones. Las circunvoluciones son esas como montañitas gorditas y están delimitadas por los surcos y fisuras. ¿Ahí vamos? ¿Cuál es el objetivo de eso? Aumentar la corteza cerebral. ¿Por qué hay que aumentar la corteza cerebral? ¿Qué está en la corteza cerebral? ¿Reconocen las dos sustancias que tiene el cerebro? Sustancia gris y sustancia blanca. Perfecto. La sustancia gris, ¿qué parte es de la neurona? El soma. O sea, ¿qué está en el soma? El núcleo. Está la actividad, ¿sí? Todo lo que es sustancia blanca, ¿qué es? ¿Qué son qué? Como los cables, ¿no es cierto? O sea, son las vías de conducción, lo que llevan la información que se genera en el córtex hacia el órgano o el efector efferente. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde está el pensamiento? ¿Dónde está la actividad neuronal? En la corteza. ¿Cuál es el objetivo de los surcos y fisuras? Aumentar la superficie para de esa forma poder tener más lugar donde pensar. Hay algunos que tienen el cerebro liso, eso no lo vamos a discutir en esta clase en particular, pero sería un lindo insulto. Se lo decís así, callate cerebro liso, queda bárbaro, no lo puteaste y le está diciendo que es un Vamos a esto. ¿Qué les parece este tipo de estudio? Acá arriba tenemos qué cosa. Esto es una eco, ¿cierto? Y esto es una difícil, eso es una resonancia. Ambos están hechos en fetos, ¿sí? Nosotros estudiamos a los bebés antes de nacer de dos formas, generalmente, en imagen. Una es con eco, que es la muy frecuente de, ay, a ver, es neno varón. La pelotudez que todo radiólogo detesta, preguntar si es neno o varón. Uno está tratando de ver si el pibe tiene cerebro y están con él, es neno o varón. Pero bueno, es así. Nosotros primero vamos a ver si el chico tiene cerebro y si más o menos viene armándose como corresponde, ¿sí? Y después la otra forma, cuando hay algo que hay que estudiar, algo patológico, se hace la resonancia. Si se fijan, justo resonancia de feto, o sea, tiene que ser patológica para que llegue al resonador una mujer embarazada. Tendría que haber sacado de la clínica que hacemos de placenta para ver un cerebro normal, pero bueno, tenemos un pequeño problema con los sistemas y no lo saqué al final. Este paciente no es normal, pero sí es normal, no es normal la fosa posterior, pero sí es normal esta parte. Fíjense qué pocos surcos y fisuras que tiene, ¿sí? El evento de la giración, que se llama, ¿sí? Es un evento que va ocurriendo a lo largo del embarazo. Si uno ve una ecografía
prenatal precoz, va a ver que el cerebro son como dos bolsitas, ¿sí? Como se dibuja en Lachman, el libro de... Bueno. Y después va aumentando la superficie. ¿Cómo lo va haciendo? Va delimitando los surcos y fisuras. Entonces, si se fijan, ven que este tiene una ventrícula megalia y tiene un defecto acá en la fosa posterior. Eso no lo miren, pero si se fijan acá, los lóbulos son lisitos, ¿sí? Y a medida que va aumentando el desarrollo y después del nacimiento sigue pasando, se van profundizando y va aumentando el córtex cerebral, ¿sí? Bueno, este es un corte sagital en ecografía. No es tan fácil de hacer como lo muestra en el fotito, pero acá vemos el cuerpo calloso, ¿lo ven? El cavum septum pellucidum. ¿Se llegan sobre el desarrollo de comisuras? No. Bueno, el cavum septum pellucidum es un repliegue de membranas que queda como consecuencia de la bajada del cuerpo calloso, que es ni más ni menos que una comisura interhemisférica. Es decir, conecta el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ¿sí? Eso es el cuerpo calloso. Es uno de los lugares de asociación y forma parte del circuito límbico. Les voy a dejar un esquema en esta clase que me gusta mucho, el circuito límbico, que es bastante práctica para entenderlo y fácil para recordar, ¿sí? Y si se fijan, acá hay como una pequeña rodilla, ¿sí? Nosotros a todo lo que hace así, como la rodilla, le decimos rodilla. Somos gente muy básica, ¿sí? ¿Qué les parece que es esa rodilla? Piensen en el cerebro del adulto, ¿sí? Que tiene como los surcos que son más o menos profundos y las fisuras que son como más profundas, ¿sí? Hay como fisuras muy profundas. Esta está en la parte media, esto es anterior, esto es posterior, y acá en la parte media, ven que acá también está. Tengan la imagen ahí, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál? No, es parte del cerebro, el seno está por fuera. Recuerden que el cerebro es un santuario. Hay un paralelismo que hace un libro que leí una vez entre la barrera hematoencefálica y otra barrera. ¿Se acuerdan cuál? Hay dos santuarios inmunológicos en el cuerpo. Hematotesticular. Y de ahí, ¿por cómo piensan eso? Perdón. Bueno. Estos son esquemas del sistema nervioso del cerebro, ¿sí? Con sus surcos y fisuras. ¿Por qué son importantes? Porque nos van a ayudar a delimitar los lóbulos, ¿sí? Cada lóbulo tiene una función y aparte un señor muy inteligente que dividió el cerebro en distintas áreas, en áreas funcionales. ¿Saben cómo se llamaban? Las áreas de Brodmann, ¿les suenan? Bueno, las áreas de Brodmann son cada uno de estos lugares de los surcos, ya las tengo numeradas más adelante, el cerebro de verdad, tienen una función distinta y hay relieves que son relativamente constantes, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve desde el punto de vista médico saber eso? Vamos a poder ubicar una lesión, ¿sí? Un paciente tiene un tumor X, o tiene una metástasis, o tiene un infarto en determinada área. Entonces viene el paciente y dice, tiene una hemiparesia, es decir, no mueve la mitad del cuerpo. Facio brachiocrural, es decir, cara, brazo, pierna. ¿Qué voy a buscar? Todo un hemisferio, ¿no es cierto? Ahora, si el paciente tiene un defecto motor en la mano, ¿a dónde me voy a ir? Me voy a ir al área motora de la mano, específicamente en el área motora, ¿sí? La gente que hace neuro necesita la clínica cuando hacemos imágenes, y los que hacen clínica tienen que saber a dónde tienen que apuntar o ir a buscar la lesión en las imágenes, ¿sí? Por eso es importante saber todos los peligros. ¿Ahí vamos? Esta es una vista lateral donde vemos la cisura de Silvio, ¿sí? La cisura de Rolando. Estas tienen otros nombres más comunes. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuáles son? La central y la lateral, ¿sí? Central, lateral. Vamos a dividir con la central, con la cisura de Rolando, el lóbulo frontal, ¿sí? El lóbulo parietal. Acá tenemos la cisura parieto-occipital que divide el surco, o sea, el surco parieto-occipital que divide el lóbulo parietal del occipital, y después tenemos la cisura de Silvio que divide al cerebro en el lóbulo temporal. Acá tenemos, este es el giro singular, esta es la circunvolución del cíngulo que está por encima del cuerpo calloso, con actividades específicas en cada uno de ellos. Puse algunas imágenes en inglés
que vamos todos los cardiólogos así tipo fanáticos todos los años. Esta clase es muy buena, yo les puse las imágenes que más sirven, no son muy difíciles de traducir ni de entender, así que si no le tengan miedo al inglés porque la medicina se actualiza en inglés, así que hay que saber. Vamos de vuelta con la cisura central que dividía el cerebro en el lóbulo frontal y el... Va a tener dos áreas sumamente importantes, ¿sí? La circunvolución precentral y la postcentral, ¿sí? En el lóbulo frontal tenemos dos áreas de suma importancia, que es el área primaria de motora y el área de Broca, que ¿saben qué es? El área de Broca del lenguaje, ¿sí? La de Wernicke es un área de asociación, porque una cosa es que alguien me hable, o sea, ustedes piensen en la complejidad del lenguaje. Tienen que recibir la información, la reciben por el oído. Hay áreas de integración, porque después ustedes tienen que entender lo que está diciendo la persona. Y una vez que entendieron lo que está diciendo, tienen que emitir una respuesta. Para emitir la respuesta tienen que generarse el pensamiento de la respuesta propiamente dicha y después la activación de cada uno de los músculos de fonación. Todo eso en milisegundos. Y nosotros más o menos a los 10 meses, 12 meses ya empezamos a hablar. O sea que son áreas bastante primitivas en el desarrollo, ¿sí? Es muy complejo cómo funciona el cerebro. Y para eso existen las áreas de asociación. ¿Por qué? Porque hay que asociar lo que está diciendo, lo que estás oyendo con lo que vas a fonar después, ¿sí? O sea, empezamos a integrarlos en áreas de asociación visual, áreas de asociación auditiva y las demás, ¿sí? Bien. Postcentral, el lóbulo parietal, tenemos el área de Wernicke, que es la que yo les decía, y el área sensitiva primaria. Ahí es donde está, donde sentimos, no donde sentimos, donde sentimos, ¿sí? ¿Cómo sentimos? ¿Es igual lo que sentimos en la espalda que en las palmas de las manos? ¿O en la boca? No, hay áreas de mayor sensibilidad, ¿sí? Las manos, la cara son las áreas de los pies, tienen mucha sensibilidad. La espalda, por ejemplo, yo tengo un tatuaje de este tamaño y me enteré cuando casi me largo a llorar, ¿sí? O sea, tenemos distintas sensibilidades dependiendo de los lugares. Después tenemos el área occipital, que es el área por excelencia visual, y el lóbulo temporal tenemos el área de asociación auditiva, y aparte, dentro del lóbulo temporal están las áreas que conforman el circuito límbico. ¿Han escuchado hablar del circuito límbico? Más o menos, ¿saben de qué se trata? No, las emociones, ¿sí? De la memoria emotiva. Todo eso que nos pasa, que sentimos, que vemos, que vivimos, que todo eso se procesa en el cerebro. Piensen cómo es el cerebro. ¿Alguna vez les pasó que ustedes querían comprarse algo? ¿Sí? Piensen en algo que se quisieron comprar alguna vez. Y de repente lo empiezan a ver en todos lados. Bueno, eso es porque el cerebro filtra la información. Entonces, cuando uno pone el interés en algo, el cerebro deja de filtrar la información, porque ahora tiene un interés y lo empieza a ver. No es que de repente hay más autos del que vos te querés comprar. Siempre hubo la misma cantidad de autos, ¿sí? Lo que pasa es que vos decís, la puta madre, está lleno de... No, no está lleno, ¿sí? Uno deja de filtrar. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que procesa el cerebro a nivel subconsciente es mucho mayor de la que nosotros creemos, ¿sí? Eso les ha pasado a todos. Todo el mundo les ha pasado con las zapatillas, con el auto, con un buzo, decir, yo estaba re contenta con mi buzo re original, todos los pelotudos de chocolate lo tienen. No. ¿Sí? Antes también. Bueno, después el cerebelo, que tiene una función como más primitiva, tiene que ver con la estabilidad, ¿sí? Pacientes que tienen problemas en el cerebro tienen lo que nosotros le llamamos aumento de la base de sustentación. ¿Han escuchado hablar de eso? Por eso me parece. Bueno, ¿vieron alguna vez algún amigo borracho? ¿Cómo caminan los borrachos? Aparte de que caminan así. Abren las piernas, ¿sí? Porque aumenta la base de sustentación. Si yo aumento la base de sustentación, ¿qué hago? Aumenta el equilibrio. Bueno, pacientes que tienen problemas en el cerebelo aumentan la base de sustentación, por ejemplo. Y después hay áreas de asociación. Áreas de asociación córticos visuales, como por ejemplo, que no sería mi caso, porque ya me lo llevo puesta, tengo el espacio, ¿sí? Entonces yo tengo el área de asociación y quiero agarrar algo ahí. Entonces, ¿qué hago?
La metría, ¿sí? La dismetría es cuando no le invoca. Pero la metría es, le agarro el mate a ella. Sé cuánto tengo que moverme en el espacio para poder agarrar las cosas, ¿sí? Eso es un área de asociación visual y motora. Entonces, toda esa complejidad de situaciones ocurren en el cerebro. Vamos a volver a las imágenes. Por eso es difícil estudiar neuro. Porque hay que ir pensándolo así, ¿sí? Bueno, hay como surcos muy importantes. El interhemisférico, ¿sí? Que es el que divide los lóbulos, los hemisferios, el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. ¿Recuerdan la nuez que hablamos al principio? ¿Vieron una media nuez entera? Bueno, también tiene un surco, igual que el cerebro, ¿sí? Esa es una de las depresiones más significativas que tiene el cerebro. Y si uno agarra un cerebro en real life, separa los hemisferios y debajo del cerebro, o sea, debajo de los hemisferios, ve el cuerpo calloso. ¿Qué se acuerdan que era? Una comisura de conexión interhemisférica. Hay varias, está el fornix, está el cuerpo calloso, hay distintas. Eso lo vamos a ver en configuración interna, que no sé quién les da la. Creo que yo no voy a hacer. Después, el surco central, que ya vimos cuál es la importancia de dividir en el área precentral o motora, primaria, o central o sensitiva, primaria, perfecto, ¿sí? O fisura de Rolando. Yo les pongo los nombres clásicos, digamos, porque es bastante frecuente. Nosotros, habitualmente, nosotros radiólogos, en el lugar donde yo trabajo, hablamos de, por ahí en el informe sale con el nombre típico, pero uy, mirá, tiene enrolando tal cosa, mirá como si fuese tu pariente. Después el surco lateral, que es la fisura del cilio, esa es bastante profunda, esa es muy constante, igual que la otra, o sea, estas tres son muy constantes la forma en la que tienen, ¿sí? El parieto occipital, que es bien profunda, divide el parietal del occipital, y el calcarino, que es un surco que está en los lóbulos occipitales y divide la corteza visual en dos, ¿sí? Entonces, este es el esquema en colores de cómo sería la división a través de los surcos para los lóbulos, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a las imágenes, que es lo nuestro teóricamente. Vamos a hablar un poquito de estas dos imágenes. ¿Qué les parece la primera? ¿Qué les parece la segunda? La primera es divina, ¿no? La segunda es medio peor. Están hablando con alguien que hace resonancia. La primera es una resonancia, la segunda es una tomografía, ¿sí? Fíjense la diferencia en la calidad de la imagen. Mismo paciente, mismo corte, ¿sí? Porque es a la misma altura, no es el mismo paciente, pero a la misma altura. Y si se fijan, la diferenciación que tiene sustancia blanca, sustancia gris en la resonancia es mucho mayor que en la tomografía. En la tomografía apenas se ve. Se ve la diferencia. Esto es sustancia gris. Fíjense que la sustancia gris en tomografía se ve un poquito más blanca que la sustancia blanca. Y si nos vamos a esta secuencia, que es un T1, ¿sí? Eso es un T1, ¿por qué? Porque todo acá en estos espacios hay líquido y lo estamos viendo negro, o sea, es un T1. La sustancia gris la veo gris y la sustancia blanca la veo gris blanco, gris clarito, ¿sí? Para estudiar lesiones específicas se estudian con rezo. ¿Cuál es el problema de resonancia? Es larga, es costosa, es difícil de cachar. Entonces, muchas veces en la guardia se pide la tomografía. Entonces, es importante poder saber ver los dos estudios, ¿sí? Porque el charco de sangre lo voy a ver en tomografía. O sea, el paciente que viene con un ACV hemorrágico, que entra hipertenso a la guardia, descompensado, marcha el tomógrafo. La adquisición de tomografía de un cráneo en un paciente en esas condiciones es de más o menos 15 segundos. Y un estudio muy básico con el resonador más veloz, con las mejores secuencias, son 6 minutos. O sea, hay una gran diferencia, ¿sí? Lo ideal es un estudio de media hora. Bueno, esto es algo está re bueno, se hace poco, pero sirve para pensar un poquito en esto que hablábamos de cómo se comporta la corteza. Hoy por hoy en resonancia estamos pudiendo hacer estas imágenes así, ¿sí? El cerebro tiene una forma así como redondeada, se usan software de postproceso, se sacan imágenes 3D del cráneo,
y después se reconstruyen y se hacen planitos. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder ver la simetría. Fíjense qué simétrico que es de un lado y del otro. Este es un cerebro normal, fíjense. El surco frontal longitudinal, acá tenemos la cesura de cilio, acá tenemos la cesura de cilio, acá tenemos el surco parotoccipital, ¿no ven? Es difícil de verlo en la nada. Pero si ven es relativamente simétrico, no es perfectamente simétrico. Nadie es perfectamente simétrico, ¿sí? Todos somos completamente simétricos. Nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo es completamente distinto. Son muchas diferencias, y así en el tuntún parece que fuera re armónica la persona. Pero, si ustedes se ponen atención, somos muy asimétricos. Con el cerebro pasa lo mismo. Y un poco esto es para que el paralelismo. ¿Sí? Vamos con la imagen, cómo se reconstruye. Se toman las imágenes en resonancia, esto es un corte coronal. Se dibuja acá el software, bueno, uno le dice a dónde quiere que lo haga y cómo hace la corrección, y solito automático lo larga, ¿sí? La interhemisférica, vemos cómo se divide en los dos lóbulos, ¿sí? Y las de Silvio que son muy marcadas. ¿Estamos? O como para que sepan eso. Imágenes de resonancia. Es medio difícil por ahí, o sea, es medio difícil ver bien el hueso en resonancia, pero es muy fácil darse cuenta si estamos viendo una resonancia o una tomografía. ¿Sí? En la tomografía ven una bola negra, en la resonancia ven distintas cosas. ¿Sí? La tomografía no tiene mucha definición. La resonancia van a tener muchísima definición y la mayoría de las imágenes que van a ver van a ser de resonancia. Bueno, el surco longitudinal o interhemisférico, ¿sí? Acá el surco parotoccipital. Esta es un corte de línea media exacto. Está hecho a propósito así. Si se fijan, acá vemos la meninges, como se introduce en el surco. ¿Sí? Ay, perdón, estoy con alergia. Voy a toser acá. Y acá vemos el coronal, el surco longitudinal. ¿Todas? ¿Lóbulo? La cisura central o de Rolando que dividía el cerebro en qué lóbulos. Sí. ¿La ven ahí? Ven que no es tan profunda como las otras. Sin embargo, es muy importante. El lóbulo frontal, ¿qué les parece que dentro de las actividades que hace, ya vimos que hacía Motona, qué otra cosa se les ocurre? ¿Luego escucharon hablar de la gente frontalizada? La que no tiene vergüenza y dice todo. Sí, ojalá fuera eso nada más. No tienen filtro social, perfecto. ¿Saben qué personas tienen un problema de frontalización muy fuerte? Sí, también. Eso es evolutivo igual. Los boxeadores. Y los jugadores de la LNF, de la Liga de Fútbol Americano. ¿Vieron la película? Hay una película muy buena de un radiólogo que debe ser el único famoso radiólogo famoso del mundo, no importa. Él descubrió, haciéndole resonancias a los jugadores de fútbol americano, que tenían como microhemorragias en los lóbulos, en el lóbulo frontal y lateral, en la región fronto-basal. O el caso de O.J. Simpson, ¿lo conocen? Sí. Bueno, está vinculado a la agresividad que tienen los jugadores de fútbol americano con las lesiones que tienen en el cerebro. Él lo empezó a estudiar, se armó un quilombo padre en Estados Unidos, porque la guita que mueve el fútbol americano ya es tremenda. El Super Bowl lo han escuchado, me imagino, millones mueve. Y el tipo demostró que el deporte se generaba lesiones cerebrales en los jugadores. Que se veía más adelante. Que se veían más adelante porque no se ven en el momento. Ese tipo de lesión se llama lesión axonal. La lesión axonal es que es como si fuese un efecto de guillotina que rompe el axón, o sea, rompe el soma del axón. Lo desprende, extracta. En los otros casos en los que ocurre es en los autovuelcos.
pacientes con la cinética de trauma, de giro, de cuando vuelca el vehículo, la sustancia blanca y la sustancia gris se separan. Esos pacientes, es un horror de ver, y se ve mucho en los accidentes. Entonces, los pacientes frontalizados tienen lesiones frontales que les hacen una inhibición social. Pero la inhibición social es que se levantan acá y se mean. O sea, se bajan los pantalones y se mean. Eso es la inhibición social. No que yo te digo que sos un pelotudo. Así que eso es ser. No hace falta. Eso es el pico nada más. No, que los pacientes frontalizados por ahí se ponen en bolas y salen corriendo. ¿Sí? O sea, frontalizado es frontalizado. Frontalizado es que no tiene filtro social. No entiende las reglas sociales. ¿Entienden? Esa es la importancia del lóbulo frontal. Y ahí es donde está. Eso es porque se daña el área del juicio. Claro, sí. ¿Qué pasa con las drogas? Bueno, con las drogas pasan otras cosas. Depende del tipo de drogas, se van atrofiando distintas partes del cerebro. Sí, es un daño químico, pero a la larga da atrofia. A la larga da atrofia, y da atrofia de distintos lugares. No solamente afecta a nivel sistémico, sino que aparte tiene blancos en el sistema. Y no solamente las drogas de recreación o la marihuana, sino que hay otros tipos de medicamentos que nosotros usamos que tienen efecto. Es más, el gadolinio, que es el contraste que usamos en resonancia, se deposita en los ganglios de la base. Muy sereno. Sí, o sea, nosotros cuando ponemos medicación a un paciente, a ver, yo he tenido pacientes que se han parado, que literalmente hicieron un paro cardiorrespiratorio dentro del tomógrafo. Inyección de contraste, paciente hace un shock anafiláctico, se te para en la mesa del tomógrafo. A veces salimos todos corriendo, se hacen un pelo, te llaman terapia. O sea, el acto médico, y esto va más allá de las imágenes, siempre va a tener un efecto en la persona que tienen enfrente. Siempre. Por ahí le están dando una aspirina y hace una ACV hemorrágica. Entonces hay que ser muy juicioso cuando uno dice, cuando uno hace cosas con los pacientes. Por eso somos tan hinchapelotas porque damos clases. Porque uno se da cuenta de eso después. No se da cuenta en el momento, cuando está rodeado de libros. Y porque aparte los pacientes nunca leen los libros. Jamás vienen como se lo dice en el libro. Sí, siempre vienen mancho mierda de lo que se supone que tiene. Entonces, ¿dudas? ¿Ponemos en las imágenes? Bien. Como ven acá, surco central o fisura central, ¿sí? Y nos divide el lóbulo frontal, el lóbulo. Vale, perfecto. Otra imagen más para que lo vean. Yo les dejé varias imágenes, ¿sí? Para que lo vean bien, porque por ahí después cuando tomamos el examen les decimos, ¿y este cuál es? Entonces para que lo vean en sagital, lo vean en axial, lo vean en los distintos cortes, ¿sí? Y si les siguen quedando dudas, me escriben al mail que lo tienen ahí, yo les mando más imágenes. Yo tengo muchas más imágenes, ¿sí? Así que no hay problema. Bien. Acá ya empezamos a ver parte del lóbulo frontal que se empieza a como meter, ¿sí? Y de la cisura calcarina, o de la circunvolución. Bien. Si se fijan, estos son 4 pacientes distintos. Ahí están hechas las liñitas correspondientes a la forma del surco. ¿Son iguales las líneas? No. Son bastante distintas, ¿no? ¿Hay alguna persona igual a ustedes acá adentro? Bueno, ahí está la diferencia. Así como somos distintos afuera, somos distintos adentro. Esas son variantes normales de la anatomía. Puede tener forma de omega, de epsilon, de la que se y de todas las letras griegas que parece que tenían claras con la. Bueno, bonito. Entonces, lo más frecuente es que tenga esta forma, ¿sí? Que son 3 curvas. La curva superior, la curva inferior y el genu posterior. Genu es de la rodilla posterior, ¿sí? Tiene como una arcadita posterior. Y acá es el opérculo frontoparietal. Fisura, ¿cómo se llama esta? Central o de. El giro precentral está por delante, ¿sí? Del surco central y por detrás del surco precentral. ¿Se entendió? Bien. Acá. Entonces, acá tenemos el área motora primaria.
todo en este sector va a estar el lugar donde se genera el pensamiento y la orden de la actividad motora. Es decir, yo en este momento estoy activando mi área premotora para poder mover esta mano. ¿Se entiende? Bien. Lo estoy haciendo de forma inconsciente, no estoy queriendo. Nosotros cuando hablamos movemos las manos, pero movemos las manos. ¿Sí? Hay una activación. ¿Qué pasa en las imágenes? Eso lo podemos ver. Nosotros podemos ver la actividad cerebral. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una resonancia y está visto que en los lugares donde se está activando el cerebro hay mayor consumo de oxígeno. El resonador tiene forma de sensar eso. Entonces se lo cuesta al paciente, se le da lo que se llama paradigma, ¿sí? Que se le dice, por ejemplo, hacer tapping. ¿Han hecho tapping alguna vez? ¿Saben lo que es? Tapping es esto. ¿Sí? La secuencia de mover los deditos. No tiene que ser así como lo hago yo, que es muy ordenadito, sino que tiene que ser tipo pensando en tocar el dedo gordo con otro de los dedos de la mano. Entonces, de esa manera, estoy activando conscientemente el área motora. El resonador empieza a sonar, el resonador suena potente, hace un ruido importante, el paciente está acostado y está moviendo la mano. Y nosotros empezamos a ver las imágenes, se ve un cráneo normal y se ve un área roja que nos muestra donde el resonador está sensando que hay actividad. Y ahí podemos saber si es un área elocuente, es decir, si esa área es el área donde tiene el paciente su actividad motora. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué les parece que puede servir eso? Aparte que te vino a ver cómo se prende lucecitas del cerebro. Claro. Tengo una experiencia la primera vez. Planificación prequirúrgica. Tengo un paciente que tiene un tumor cerebral y tengo que entrar a operarlo. ¿Qué hacemos? Le sacamos la mitad del cerebro y lo dejamos sin mover la mitad del cuerpo, sin poder hablar y sin poder sentir. ¿Para qué lo vamos a operar? ¿No es cierto? Si le vamos a arruinar la calidad de vida. Entonces, las imágenes y la anatomía tienen una trascendencia que va mucho más allá de la estructura propiamente. Se hace el estudio, se busca el área elocuente, se sabe si el paciente ahí tiene un área importante, y si la tiene, entonces la cirugía se hará más conservadora. Y si no, se hará completamente radical. No, entra y sacale con ganas porque ahí no tiene nada importante. Aparte de eso, podemos ver otras cosas. Cuando me metieron a mí el resonador para probar esto, no tengo drama con meterme el resonador, descubrimos que yo tengo toda mi actividad motora en un solo lado del hemisferio, en un solo lado del cerebro. En general la gente activa el lado izquierdo para mover el derecho y el derecho para mover el izquierdo. Hay variantes normales, casi, que tenemos todo el mismo lado, ¿sí? Dijo mi jefa, que no se te dice que la carótida derecha porque puedes tener. Sí, humor negro, no se ofendan. Es muy importante para sobrevivir del ámbito médico. Disfrútenlo. Bueno, volviendo al área motora, tenemos el surco precentral que tiene como dos componentes. Uno que es más superior, que es este de acá, y uno que es más inferior. El que es más inferior termina a nivel de la cisura del sitio. ¿Sí? Lo vamos a ver en las imágenes. Se ve muy bien. ¿Sí? Y la importancia del área motora, uno de los lugares más importantes del área motora es el área de la mano. ¿Por qué es tan importante? Porque es bastante estable. Generalmente siempre está en el mismo lugar. O sea, hacemos la resonancia funcional y siempre está en ese mismo lugar. Y siempre tiene la misma forma. Tiene o la forma del omega o la forma del epsilon. ¿Sí? ¿La ubican? Fíjense, este es un corte como si fuese un axial y ven que ahí está la forma del omega. Bueno, esa combita que hace ahí está el área de la mano. Y generalmente tiene esta otra forma. Esto fue descrito a fines del siglo pasado. Del siglo pasado estoy hablando de la década del 90, o sea, somos todo el siglo pasado. No más que ya hay ¿por qué es importante? ¿Por qué les parece que es importante conocer esta área? El paciente entra con la mano hacia el encuadre. Y ustedes saben a dónde tienen que ir a buscar. Puede tener una CB ahí, es muy frecuente. Exacto, es muy frecuente en las personas con ACV que hagan blanco en ese lugar. Y estamos perdiendo la funcionalidad de una mano. ¿Sí?
la discapacidad por perder la funcionalidad de una mano, sobre todo si la mano es hábil, es distinto si es hábil que no hábil, es muy alta. Bien. A principios de esta década hubo otro radiólogo que se sentó, estudió no sé cuánta cantidad de cerebros y describió 6 formas del área de la mano, las más frecuentes igual siguen siendo las que yo les. ¿Qué les parecen estas imágenes? Para empezar, ¿qué estudió en ellos? ¿Y estos 3? Yo esto se los voy a contar. Esta es control de esto. Estas 3 imágenes son las imágenes iniciales de un paciente que ingresa a la guardia con la mano así. ¿Sí? ¿Este qué lado es? ¿Les fijan qué mano es la que tiene problemas? Bien, perfecto. Los haces motores decusan, es decir, se cruzan. Decusar es cruzarse más abajo, eso vamos a verlo en configuración interna a nivel prepotente. Y los haces córticos, talámicos y córticos espinales. Ingresa a la guardia, se le hace la tomografía y se ve esta área. ¿Sí? Que si se fijan, esta área es distinta a esta. Fíjense la forma que tiene de omega. Nosotros sabemos que este es el surco central. ¿Sí? Lo que está adelante es el área precentral, el área motora, y esta formita de acá es el área de la mano. Vemos que este lado está como... ¿Cómo la describirían esa imagen? No les vamos a tomar patología. Esto es un juego para ustedes que se familiaricen con las imágenes. ¿Cómo la ven? Negra. Se ve todavía. Bien. Se ve hipodensa. ¿Sí? Es hipodensa relativa al resto del parénquima. Fíjense que si bien esta es una linda tomografía, porque tiene una bastante buena diferenciación de sustancia blanca a sustancia gris, acá perdemos esa diferenciación. ¿Sí? Entonces, ante eso, ¿qué hace el radiólogo? Sugiere resonancia del cráneo con contraste. Pasamos a estas 2 imágenes. Esta es una imagen particular que usamos para estudiar el cerebro que se llama FLAIR, que lo que hace el FLAIR es apagar todos los líquidos. Al apagar todos los líquidos del cerebro, brilla lo que está teniendo edema. Pero para saber si es real, nos vamos a esta secuencia de acá, que es como la gloria. No tener esta secuencia en un cráneo, hace cuenta que no existe el cráneo, que se llama difusión. ¿Sí? La difusión sirve para, nos va a hablar de alteración de la membrana celular. La difusión tiene la capacidad de decirnos si el paciente tiene una alteración en la membrana celular o si tiene una alteración en la estructura celular. Tumores hipercelulares brillan en difusión. Lesiones isquémicas con lesión de membrana brillan en difusión. ¿Sí? ¿Qué significa la difusión? Se llama difusión porque cualquiera de esas 2 cosas, hay alteración en la membrana celular y no permite la libre difusión del agua. ¿Sí? Ustedes saben que el agua difunde libremente a través de las membranas. Cuando las membranas están rotas, el agua no difunde libremente a través de las membranas. Entonces hay restricción de la difusión. Cuando brilla la imagen, nosotros decimos hay restricción de la difusión. O sea, paciente que tiene una imagen hipodensa en tomografía, que tiene una imagen hiperdensa en FLAIR y que aparte, hiperintensa en FLAIR y que aparte restringe la difusión, eso es un evento isquémico. El paciente hizo un ACV del área motora de la mano. Ustedes me van a decir, tal, ¿cuántos viste? Yo ya llevo visto 5. Y hace 6 años que lo vi. O sea que no es tan infrecuente. ¿Sí? Esto lo pongo no porque le vayamos a tomar eso, sino porque es para que reconozcan la importancia de conocer algunas áreas. Y este es el control. El paciente después viene al control. ¿Y qué les parece esta imagen? Ahí. Escriban lo que ven. Ya no parece inflamado como en el otro lado, ¿cierto? Bien, está como bastante asimétrica el grosor. ¿Qué hay? Una imagen hiperintensa con un centro hipointenso. Esa es la secuela que le quedó al paciente. Neurona que se muere, neurona que no se recupera. Eso es así.
Hay gliosis. ¿Sí? La gliosis son neuronas de sostén, no piensan. ¿Sí? Nosotros en radiología decimos que el tiempo es cerebro. Cuando acá no está tan instaurado, pero en Estados Unidos y en los lugares donde hay equipos de ACV, las ambulancias tienen tomógrafos. Los tomógrafos son unas cosas así chiquititas que están puestas en la ambulancia, tienen un aislamiento con cortinas de plomo y el paciente que se activa el código de ACV se llama al sistema que haya de emergencia. El sistema de emergencia hace lo que se llama triage. Se le preguntan determinadas cosas y cuando se triage al paciente uno sabe qué tipo de paciente tiene. Si la sospecha es de ACV, se manda a la ambulancia específica. Se pone al paciente, se empiezan a hacer las primeras medidas que se toman, se le pone una guía, se le toma la presión, y aparte se lo mete dentro del tomógrafo que va dentro de la ambulancia. Cuando el paciente llega al lugar, el radiólogo hace guardia activa, nosotros acá ninguno hace guardia activa, hacemos todos guardia pasiva, está esperándolo en el resonador y el hemodinamista ya tiene preparado el equipo. ¿Sí? Entonces, el paciente entra con una ACV y en menos de una hora el paciente se hizo una tomografía, una resonancia y le hicieron la reperfusión con hemodinámica. Eso en el primer mundo se hace así, acá en Neuquén se está intentando implementar. Sí, el tiempo de oro es el tiempo que vos tenés para poner la streptoquinasa, que son las medicaciones como que disuelven los coágulos en la ACV isquémico. ¿Tenés un ACV hemorrágico? Chao. O sea, ahí llamas al neuro y le decís, che, se rompió algo que está sangrando, y entran ellos a ligar y a poner los coiles en el aneurisma general. Pero bueno, cuando uno tiene un ACV, o sea, ACV es una de las cosas que a los radiólogos nos hacen correr. Y no somos gente que nos guste correr. No, fuera de joda. El ACV nos hace correr, porque el tiempo es cerebro. Cada minuto, pero literal, cada minuto que va pasando, las neuronas se van muriendo. Entonces uno tiene que instaurar tratamiento antes de que el daño sea mayor. Y las neuronas entran en lo que se llama área de penumbra, o sea, algunas ya están muertas, hay unas que están vivas, y en la parte como media entre las que están muertas y las que están todavía vivas, se llama área de penumbra. Esa área se puede recuperar. Bajan el metabolismo, las neuronas, para evitar el estrés oxidativo. Y entonces, cuando uno los reperfunde, bueno. ¿Sí? De vuelta, yo todo esto se los cuento no porque se los vayamos a tomar, sino para que ustedes sepan cuál es la importancia de saber y de entender la anatomía de neuro. Y salvo que se vayan a dedicar a traumatología, que se pueden levantar e irse, el resto tenemos que tenerla muy clara. ¿Sí? Bueno, esta es la cisura de... Sí, lateral, perfecto. Si se fijan, este es un cerebro normal que tiene un montón de numeritos. ¿Ven los numeritos? Sí, hay como 1 millón de numeritos, ¿no? Bueno, estas son las áreas de Brodmann. ¿Sí? No hace falta sabérselas todas, nadie que yo conozca se las sepa, probablemente mi jefe, pero es un extraterrestre. Sí, esa persona sabe demasiado. Del resto de los mortales tenemos Atlas y vamos a buscar cuáles son las áreas de Brodmann. ¿Sí? Bueno, igualmente en la parte anterior, esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Acá tenemos el surco. ¿Cuál? El central. Fíjense cómo llega hasta la cisura de Silvio, ¿la ven? Esta área de acá, que tiene como una forma de M, es una área, otra de las áreas que es bastante estable, siempre, ¿sí? Y divide lo que sería la región o la parte, ¿sí? También llamada pars, lo han visto en los libros como pars. Esta es la parte orbital, la parte triangularis y la parte opercularis, ¿sí? Todo esto es el lóbulo frontal. Esa es la famosa M del lóbulo frontal, ¿sí? Acá dibujado semánticamente, bastante más fácil, ¿sí? Los maté con el blanco de fondo, pero bueno. ¿Ven? La M siempre está. ¿Ven ahí? Bueno, ¿y ahora? ¿Está la M? Está, ¿vieron? Es bastante frecuente. Bueno, acá esto se los dejo para que ustedes lo lean, son un poquito las explicaciones de lo que ya
acá veníamos hablando del área sensitiva y del área motora primaria, vamos al área postcentral o el área somatosensorial primaria. Surco central, tenemos el surco postcentral, ¿sí? Y tiene también dos segmentos. ¿Se acuerdan que este tiene el segmento superior y el segmento inferior? Este también tiene dos segmentos, también superior, también inferior. Y la porción inferior es el intraparietal, ¿sí? Se fijan, que tiene también forma como de M, es bastante constante y es la parte posterior del surco postcentral. ¿Lo ven ahí? Ahí lo delimito. Acá tenemos el área postcentral, la cisura central, la postcentral, y la forma de ubicarla es bastante fácil porque termina como en forma de Y. ¿La ven ahí? O sea, tenemos el postcentral acá, esta es la central. Postcentral, ¿lo ven? Y termina en forma de Y. Postcentral y termina en forma de Y. Postcentral y termina en forma de Y. Lo que pasa es que del otro lado este paciente tiene una atrofia, así que se la puse de este lado. ¿Está? ¿Queda claro? Busquen Y, van a encontrar la circunvolución postcentral. ¿Escucharon el homúnculo de Penfield? Sí. Bueno, estas son las representaciones en el área, en el córtex sensitivo y en el córtex motor, ¿sí? De la proporción de inervación que tiene tanto la cara, la mano. Si se fijan, la parte del tronco es menos sensible, la parte de la cara y las manos es más sensible, lo mismo que los pies, ¿sí? Bien, la cisura lateral o la de Silvio, la que veníamos viendo ahí, la vemos acá, y si nosotros abrimos la cisura de Silvio nos encontramos con el lóbulo de la ínsula. Volvemos acá, acá tenemos la cisura de Silvio, esto es frontal, esto es temporal, esto es todo el hemisferio, del otro lado, y acá tenemos el lóbulo de la ínsula. Y ya si nos vamos más adentro tenemos los ganglios de la base. ¿Se ubican? Bien. Vemos acá en un corte sagital paramedial en una resonancia, acá tenemos la cisura de Silvio y por debajo está la ínsula. ¿La ven? Ahí. El surco parieto-occipital y el surco calcarino que nos van a delimitar está el área de la cuña, ¿sí? Que es el área visual, ¿sí? Y el giro lingular. Tenemos la precuña y la cuña, ¿sí? Y acá tenemos el surco parieto-occipital. La precuña es parietal, está delante de la cuña es occipital y es el área del córtex visual, ¿sí? Los haces, perdón, acá está, cuña en un sagital, ¿sí? ¿Lo ubican? El surco del cingulum, que es este de acá, que va a delimitar el giro singular o el giro del cingulum, que es todo esto. La precuña, que es lo que veíamos antes, ¿sí? Y acá tenemos la cuña, ¿saben? El surco calcarino. Y que se los puse ahí porque no sabía qué más ponerle de este lado, dije, le voy a poner el circuito límbico, está en inglés, pero está muy bueno, está bien dibujado. Y ahí están los componentes de las emociones. Está vinculada a la amígdala. ¿Han escuchado de las amígdalas cerebrales? Bueno, este es el centro de la ira. Algunos deben tener una amígdala de esta manera. ¿Vamos con las meninges? Bueno, va quedando más o menos como es la onda de cómo estudiar el neuro. Es un quilombo, ¿no? ¿Eh? ¿Cerebro? Y la semana que viene ven configuración con nosotros por lo menos interno. Y ahí como que termina. Cerebro lo que tiene es que no es que vos decís, bueno, voy a estudiar huesos, y después voy a estudiar articulación, y después voy a estudiar músculo. Esto es como claro, voy a estudiar cráneo. Empezado y terminando dentro de 6 días y unos ojos cruzados y encima las otras materias. Es así. Y cuando estudien la parte de semiología pasa lo mismo, o sea, el neuro es como... Hay que perderle el miedo, como todo. Bueno, esto se los dejo porque me gustan estos así, me parece que son buenos para estudiar cosas como gráficas, ¿sí? Tenemos tabla externa, tabla interna, diploide. Tenemos 3 meninges, la dura madre, la aracnoides y la pierna. La dura madre, por fuera, hace algunos repliegues bastante de superficie. La aracnoides que se va metiendo y la pía madre que es una telita prácticamente
intangible que recubre bien toda la superficie del cerebro. Todo eso nos va a dar un espacio que es el espacio subaracnoideo, ¿sí? Nos va a dar el espacio epidural por encima de la dura madre, subdural por debajo de la dura madre y el aracnoideo entre la aracnoides y la pia madre. Todos esos espacios van a estar rellenos de líquidos y senos y arterias que le van a dar a la gelatina, que es el cerebro, cierta amortiguación en los movimientos, ¿sí? Por definición, la dura madre o paquimeninge, porque vamos a ver después por qué es importante conocer la paquimeninge y la leptomeninge. La paquimeninge es la de afuera, es la dura madre, es la que recubre absolutamente todo. Es la que en un inicio tenemos eso y nada más, y después se empiezan a formar los estratos de tejido conectivo y de tejido óseo que van a formar la carota, ¿sí? El espacio epidural por arriba, el espacio subdural por abajo. La aracnoides tiene como trabeculados y tiene como estructuras así bastante importantes que mantienen el espacio donde está circulando el líquido cefalorraquídeo, donde van las estructuras vasculares, y después la pia madre, que es esta finita. La aracnoides y la pia madre conforman la leptomeninge, ¿sí? Bien. Paquimeninge, dura madre, tiene dos membranas, la externa, pleura. ¿La tienen? Bueno, pasa más o menos lo mismo con la paquimeninge. La lámina externa, que está adherida al diploe, la lámina interna, que se va a meter en la cavidad craneal y va a dividir los compartimentos. Tiene la hoz del cerebelo, la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, ¿sí? Forma como los espacios groseros, ¿sí? Y después tenemos la leptomeninge. Acá hay un detalle, la aracnoides no se mete en los surcos y fisuras, sí, eso es importante, y hay granulaciones. ¿Ubican las granulaciones aracnoideas? Bueno, las granulaciones aracnoideas es el lugar donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Se produce en los plexos, se reabsorbe en las granulaciones. ¿Por qué es importante? Porque las vemos en las imágenes y a veces nos podemos, eso se llaman pitfalls, es decir, son imágenes normales que parecen patológicas. Entonces hay que tener en cuenta, deben formar una boludez porque estamos viendo una granulación. ¿Se ve? Se ve. Ustedes tienen que poder ver, decir, che, esto no será la granulación. Bien. Vamos a ver este paciente. Esta es una resonancia, esta es una tomografía. Esto es una resonancia con contraste. Fíjense que acá los senos están pintados de blanco, ¿sí? O sea, esta tiene contraste. Y tenemos esta área de acá. ¿Qué les parece? Yo esto lo he visto informado como trombo del cerebro. Esto es una granulación de Pachyoli. O una granulación aracnoidea. Es normal. Se fijan, es como... ¿ven que parece como un brócoli? Vamos a decirle. Que tiene como formita así redondita. Como un arbolito. Como un arbustito. Bueno. Milanesa nada más, ¿no? Bueno, esas son las granulaciones de Pachyoli y las granulaciones aracnoideas. Los trombos se ven distintos. Los trombos se ven como charcos. Y acá, en este paciente, la misma granulación que se proyecta al espacio del seno para devolver el líquido que se está reabsorbiendo al líquido cefalorraquídeo, a veces son tan grandes que como horadan un poco y se llevan un poco puesto a la tabla interna. Y si se fijan, está proyectado en el espacio del diploe, no pasa nada, son las granulaciones, ¿sí? No es que está fracturado, tiene una metástasis. Bueno, cisternas las vamos a ver más adelante, las vamos a ver, creo que con cerebelo las vemos, pero si se ven, acá se forma el líquido cefalorraquídeo, foramen de Lurka, de Magendie, van a las cisternas basales, de ahí circula hacia arriba, al espacio subaracnoideo, hacia interhemisférico, y cuando estamos en cercanías del seno longitudinal superior, el seno transverso, el longitudinal inferior, tienen estas como espacios, proyecciones de las granulaciones que reabsorben el líquido, ¿sí? Me quedo fuera del cuadro. El realce fisiológico, habíamos hablado que tenemos la barrera hematoencefálica, ¿sí? Que los vasos durales no están unidos, ¿sí? Los vasos aracnoideos son componentes de la barrera hematoencefálica, entonces puede haber cierto realce. ¿Lo ven ahí? Como liñitas blancas muy sutiles. Bien, ¿lo ven acá?
un poquito más, que se ve como un poquito más porque es distinta a la secuencia, entonces esta es una más sensible y es posterior, se hace primero esa, después se hace esta que es volumétrica, entonces se ve un poquito más y acá ya tenemos menos senos, este es seno. ¿Lo ven? Eso es lo normal. ¿Qué les parece? Está mal, está fuera. O sea, tiene que mucho realce, ¿no? Fíjense acá la sutura interhemisférica que ven que se ve como que está blanca, gorda. Este es el seno. No me preocupa que se vea gordo el seno. Ahí, acá, acá. Pero esto no se debería ver, ¿cierto? Axial, axial, coronal, coronal. Este es un paciente que le hicieron una punción lumbar 72 horas antes y hacen estos realces tipo meningitis. Se inflaman un poco las meninges, paciente con cefalea, postpunción, se le hace el estudio, contraste, realza la meninge. No significa que esté infectado, tiene un proceso inflamatorio per se. Profe, o sea que cuando te duele la cabeza es porque tenés líquido en las meninges. No, las meninges siempre tienen líquido. El tema del dolor de cabeza depende de los tipos. Hay una clasificación así de larga de dolor de cabeza y muchos tienen que ver con cuestiones vasculares. El cerebro en sí no duele. Ahora el paciente te dice que duele el cerebro como... Ajá. El cerebro no duele, duele todo lo que lo recubre. Eso, una vez un paciente, parezco lo que, pero vale la pena la anécdota. Una vez una paciente le estaba haciendo una ecografía y le miraba el riñón derecho, todo bien, y lo voy a buscar el izquierdo y no se lo veía. ¿Está operada? No. Qué raro, bueno, a veces los riñones tienen distopías, están en el lugar donde tienen que estar, están más abajo, están en la pelvis, están cruzados. Entonces le miré toda la panza, ya llevaba, no sé, 20 minutos con la señal. ¿Estás segura que no está operada? No. Bueno, capaz que nació sin el riñón izquierdo. Bueno, le digo, no, yo en realidad el riñón izquierdo no le estaría viendo. La señora me dice, no, querida, ese se me secó y lo expulsé hace años. No se puede cagar de risa, qué horrible. Ajá. Nada, le puse, no sé qué identifica la señora renal y me dijo, ¿qué voy a decir? La señora no la habían operado. No, bueno, los pacientes tienen esa. Hay que hacer mucho control mental. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la dura madre, o paquimeninge, y la aracnoidectomía madre? Leptomeninge. Perfecto. Estos son dos pacientes, de vuelta, yo no pretendo que sepan patología, simplemente para que vean que a veces puede realzar la leptomeninge y a veces puede realzar la paquimeninge. ¿Sí? Este paciente es un paciente que tuvo, es una resonancia, es un paciente que tuvo un ACV, ¿sí? Los pacientes con ACV hacen realces leptomeningios. Si se fijan, este realce giral acompaña los giros, los surcos del cerebro. ¿Sí? Si se acuerdan, la dura madre no se proyectaba hacia el espacio entre los surcos, entonces este es un realce de tipo leptomeningio. Y este de acá es una paciente típico, paciente mujer con cefalea ortostática, es decir, la paciente se para y empieza con un dolor de cabeza tremendo, eso se llama hipotensión endocraniana idiopática, y lo típico es que realce la dura madre. Fíjense cómo se ve perfectamente el realce de la dura madre y los giros no están realzando, ¿sí? Este es un realce paquimeningio, ¿sí? Es para que entiendan las diferencias, ¿sí? Este no se mete a los espacios de los surcos, sí se mete bien en la tienda del cerebelo, se mete en la hoz, no se mete en los surcos y fisuras, y el otro sí se mete en los surcos, ¿sí? Leptomeningio, paquimeningio. El espacio, dentro de la calota tenemos el espacio que nosotros le llamamos intraxial o extraxial. Si es intraxial, está dentro de las estructuras propiamente dichas del sistema nervioso central. Si es extraxial, nos va a pasar como nos pasa en esto, ¿sí? Estas son tres patologías distintas. Las tres patologías son cáncer, ¿sí? Las tres son cáncer de mama con metástasis en el sistema nervioso central, ¿sí? Esta es una metástasis meningia que tiene componente extraxial, intracraneal y extracraneal, ¿sí? Si se fijan, esto está entrando a la parte de los senos paranasales, esto se llama cara. Ven que tiene, aparte tiene todo como un realce, ¿de qué tipo? Paquimeningio, perfecto. Un realce leptomeningio, está, la metástasis impactó, pero impactó en la dura madre. Este de acá, ¿qué les parece? ¿Intraxial o extraxial?
extra, lo está empujando el cerebro, ¿sí? Está por fuera. Si se fijan, esto es lo mismo, esto es una metástasis de meninge, y este de acá que le llama la atención. Es una resonancia sagital, tenemos la parte encefálica bastante bien, y después nos vamos a el cerebelo, y le llama la atención el cerebelo. Si se fijan, la parte superior es distinta de la parte inferior, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el cerebro tiene surcos y fisuras, el cerebro tiene folias. Folias porque recuerda un poco a las hojas de lecho, ¿vieron? Por eso se llaman folias. Follaje. ¿Suena? Bueno, mira que yo siempre digo que en anatomía no inventamos nada, usamos las palabras comunes, las cambiamos un poco y las ponemos en el curso. Bueno, esto es un realce leptomeningio foliar de una metástasis difusa de las meninges, pero de las leptomeninges, ¿sí? Eso es una carcinomatosis meninge. Los tres son cáncer de mama. Aquí estamos en el mes del cáncer de mama. Recuerden dos cosas: el autoexamen y hacerse los controles, y que los hombres también pueden tener cáncer de mama, ¿sí? Bien, ya pasé el chivo del mes de octubre. ¿Qué les parece este paciente? Yo les muestro patología porque es más fácil entender después la fisiología. No les vamos a tomar patología. Resonancia, ¿cierto? La primera es un flare, que era el que les apagaba los líquidos y nos hacía ver que había edema. La segunda es una difusión, que nos demostraba que había algo que estaba o inflamado, muerto o tumor. Y la tercera es con contraste. Este paciente tiene una encefalitis herpética, el famoso herpes, puede dar una encefalitis, ¿sí? Se inflama el cerebro, el lugar es bastante típico, restringe la difusión porque es una inflamación que puede estar afectando la estructura microscópica de las células. Y si nos vamos al realce, ¿qué les parece el realce? Que es lo que me importa a mí. ¿Es paquimeningio o leptomeningio? Lepto. Hay como una cuestión de irritación de la meninge que está pegada al encéfalo que está inflamado. Encefalitis, está inflamado el encéfalo, se inflama la meninge por continuidad. Sí. ¿Puede haber una meningitis también? ¿Ves? ¿Qué les parece este paciente? No puse de meningitis porque es como que, nada, es el realce. Lo que me digan que tiene una bola en la cabeza real. No es normal, ¿no? Se tragó una pelota de tenis. Cuando es un tumor benigno recontra frecuente de ver, el paciente no tenía síntomas más que una cefalea y viene así como cefalea, bola. Esto se llama meningioma, ¿sí? Es un tumor benigno de la meninge. La meninge, como cualquier otra parte del cuerpo, puede tener actividad de tipo tumoral. Si se fijan, es extraxial, ven como empuja el cerebro, ¿sí? Lo empuja, da poco edema porque va creciendo tan suavecito y despacito que nada, lo va corriendo, pero no es que lo corre tipo expansivo y el cerebro se inflama porque me estás corriendo, entonces me inflamo, que es lo que es típico que pasa en el cuerpo, sino que esto lleva años de evolución, entonces como que se van adaptando el uno al otro. Y lo típico es este realce bastante homogéneo, que se fijan, y esto de acá, ¿lo ven ahí? Acá se ve mejor. ¿Ven que hace como un realce muy... eso se llama cola dural? Está como ese signo de la colita dural, es como una coma de que realza mucho antes de ese tumor, nos da la pauta de que es un meningioma. Yo a eso le pongo el sello, que es un meningioma, y va, lo opera el neurocirujano y sale y es un meningioma, ¿sí? Esa imagen es típica. Entonces, también puede haber tumores de la piel. ¿Se fijan? Hay un tipo de realce de qué tipo.